Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de la marihuana. Marihuana a la mexicana, y lo vamos a hacer de la mano del periodista y buen amigo Nacho Lozano. ¿Qué tal, Nacho, Paco? un gusto recibirte aquí en Expedientes. Gracias. Oye, ¿por qué marihuana a la mexicana? Pues porque tenemos una manera muy mexicana de hacer las cosas, que a veces es espléndida y que a veces es frustrante, a veces es criminal, Paco. Y creo que el tema de la marihuana a la mexicana tiene que ver con una manera que sí es cultural, que sí es política, que sí es social, de relacionarnos con esa droga. Y creo que ha sido la peor en las últimas décadas. Así hemos tenido ha sido la peor manera de relacionarnos con la marihuana, y ese creo que es un modo. ¿Por qué? A la mexicana. ¿Por qué? Pues porque sobre todo la hemos rodeado de mentiras, y la hemos rodeado de prejuicios, y la hemos cargado de una cantidad de razones por las cuales tener miedo, pues, razones sin razones, y que por un lado ha sido bastante exitoso para los prohibicionistas, ¿no? Claro. El sembrar el temor, combinar el miedo con la ignorancia, el miedo con la falta de información, la falta de investigación, pues da como resultado efectivamente una prohibición exitosa, y da como resultado prohibición. Por un lado, y por otro lado, pues lo prohibido pues no significa que no se consuma, al contrario, se encarece. Y una cosa es que nosotros garanticemos a los usuarios que lleguen productos derivados de la marihuana con calidad, vigilados por el Estado, fiscalizado, con cierto precio, y otra cosa muy distinta es encontrarla en el mercado negro a precios altísimos, volviéndose un gran negocio para unos cuantos. Pero estamos hablando, fíjate, estamos hablando de una relación y de una lucha entre hablar bien o mal, entre pensar en la legalización o no, de por lo menos 60 años. Sí, o más. A lo mejor en la década de los 30, 40, cuando se comienza a gestar esta demonización alrededor del consumo de la marihuana, es cuando se acrecenta. Sí, yo coincido contigo. Habrá que dejar de ser maniqueos y ver el asunto, o dejar de ver el asunto entre bien y mal. Habrá que remitirnos a la ciencia, y habrá que remitirnos a las investigaciones, a los académicos, particularmente en México, investigadores, académicos, periodistas, activistas que durante muchísimos años llevan investigando la marihuana, llevan divulgando información científica alrededor del consumo, y llevan sobre todo dándonos ejemplo de cómo terminar con la criminalización de los consumidores. Ahí va justamente, porque estás hablando de lo que significa, lo que es la marihuana, pero lo que ha representado, sobre todo en los últimos años, ¿sí?, para México, y concretamente me voy a centrar en las dos últimas administraciones, una guerra contra el narco que ha lacerado a este país de manera brutal. Nos tiene vueltos narcofosas, nos tiene convertidos en un gran cementerio, en un país de desaparecidos, en un país de víctimas, que son revictimizados cuando exigen justicia. Así es. En un país donde siguen habiendo ganancias para el crimen organizado y pérdidas para la sociedad mexicana. Un país donde efectivamente en los últimos 12 años, bueno, particularmente desde la administración de Felipe Calderón para acá, una guerra que no necesariamente podemos decir que es exitosa, más bien es un fracaso. Veo aquí en tu contraportada, ¿qué hace más daño, la mota o la guerra contra la mota? Pues de entrada la guerra contra la mota ha generado miles de muertes y miles de desaparecidos. El consumo de marihuana, según la ciencia, no ha habido una sola muerte por sobredosis de marihuana en la historia de la humanidad. Fíjate. Ahora, ¿qué nos hace falta, Nacho? Te lo pregunto por esto. A ver, llevamos por lo menos 10 años discutiendo el tema de la legalización. No damos un paso para adelante ni de broma. Otros países, entre los que incluyo el principal consumidor, que es Estados Unidos, ya 30 estados de la Unión Americana, 30 ciudades de la Unión Americana la han legalizado. Ya están viendo frutos económicos. Y cuando aquí se dice, lo acaba de decir Olga Sánchez Cordero, la futura secretaria de Gobernación, que ya estarían trabajando en ese sentido, Donald Trump dice, no, a ver, espérame, ¿cómo en tu casa sí
y en la mía no. Es divertido, pero es Donald Trump, ¿no? Es decir, no va a decir, no vamos a escuchar a la vocera de la Casa Blanca decir, respaldamos a cualquier gobierno que comience una política de drogas que despenalice y que descriminalice a los consumidores. No, efectivamente, Paco, como dices, más de 30 estados en la Unión Americana están legislando, ya tienen legislada el cannabis para fines medicinales, para fines científicos. Otro tanto lo hace para fines recreativos, es decir, una regulación complementaria. Y es absurdo, es poner en contexto, y precisamente por eso es necesario dar los primeros pasos, poner en contexto a México. México forma parte del Tratado de Libre Comercio, que como tú sabes ahorita está como en el estira de afloja, como resorte de cambio. Y de los tres integrantes del TLC, Canadá ha comenzado una legislación a nivel nacional para regular su consumo. Estados Unidos lo hace en estos estados para fines medicinales y en otro tanto para fines recreativos. California, por ejemplo. Que es la quinta economía a nivel internacional, que ha reportado miles de millones de dólares de ganancia que se han visto reinvertidos porque como se fiscaliza su consumo, se reinvierten mediante la hacienda pública en salud, en educación, en prevención, en información, en investigación. Y del otro lado de la frontera, o sea, de un lado tienes todas estas ventajas, tienes una realidad absolutamente distinta a la que ocurre del otro lado de la frontera, donde efectivamente seguimos con la discutitis, la foritis, nos gusta la consultitis. ¿Es miedo? Es miedo, a ver, depende de quién, ¿no? Políticos. Los políticos pues van a ver la regulación con miedo porque no genera votos, es decir, no es electoral. Nadie gana una elección en México diciendo voy a legalizar las drogas y en medio de aplausos arrasa una elección. Al contrario, son conservadores. Tenemos una clase política conservadora, salvo excepciones. Hemos visto que incluso en este Senado que está por terminar, mediante iniciativas como la de Cristina Díaz, que del PRI, que es un partido conservador históricamente, pues ha impulsado la regulación de la marihuana para fines medicinales. Esto ocurrió el año pasado, Paco, y desde su publicación el 19 de junio del año pasado hasta nuestros días no ha habido una reglamentación. No hay una reglamentación, ya tenemos 5 con permiso. Hay, digamos, una serie de amparos que se han dado digamos, en otra parte de la política mexicana, que es la Suprema Corte. La Suprema Corte ha obligado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a conversar, a dialogar, y los ha obligado a pronunciarse respecto a esta discusión. ¿Cómo regulamos la marihuana? En este libro cuento la historia del primer amparo, un amparo otorgado a miembros de SMART, que tienen un derecho que tú y yo no tenemos y que no tienen tus audiencias, salvo ellos que nos estarán viendo, que es un derecho a desarrollar libremente la personalidad. Viene otro amparo a Ulrich Richter, viene otro amparo a Armando Ríos Peter. Con 5 amparos se genera jurisprudencia de manera que obligue no solamente al Poder Legislativo y al Ejecutivo, sino a las instituciones ejecutivas a reglamentar, a sensibilizarse, Paco, con los usuarios de la marihuana, de los cuales depende en muchos casos su consumo para salvar la vida o no. Sí, que en muchos de estos 5 casos no es porque sean consumidores, sino porque de alguna manera están empujando este cambio que urge en el país. Sí, fíjate que hablando con uno de los abogados que formaron parte del primer amparo, es una historia además fantástica, ojalá la puedan revisar, porque pues es un chavo, es un joven que venía de fracasar en algunos otros proyectos legales que él y sus colegas tenían, y a la construcción, digamos, de los personajes que estarían exigiéndole a la Suprema Corte un amparo, incluye pues personalidades que efectivamente no necesariamente son consumidores, para un poco prevenir esa hoguera que tenemos los hipócritas mexicanos y que tenemos en la hipócrita República Mexicana para los consumidores. Claro, pues si es Paco el que está pidiendo este amparo, si es Nacho el que está pidiendo este amparo, han de ser narcos.
Han de ser drogadictos. Y ser drogadicto en este país, perdón, es un escándalo. Públicamente. Claro. Al interior, ¿cuántos hay de closet? ¿Cuántos lo hay? ¿No? Y finalmente la construcción, digamos, que querían proyectar en el imaginario colectivo de las personas que estarían pidiendo este amparo eran personas pues de probada conciencia pública, profesionistas, gente que incluso no es consumidor, gente que no tiene antecedentes delictivos y que pues en ese sentido terminaría con esa reacción natural, porque pues naturalmente así somos los mexicanos de hipócritas, y digamos tendría cerrado ese frente y abriría otros, pero tendría cerrado ese frente y aquello iría progresando en la Suprema Corte. Finalmente resultó, es el caso de los otros dos casos, Ulrich Richter y Armando Ríos Peter, para luego llegar a una discusión. Ellos tenían el amparo para toda la serie de actividades alrededor de la marihuana, alrededor del cannabis, sembrarlo, cultivarlo, cosecharlo, transportarlo, fumarlo en lugares privados, salvo fines comerciales, salvo vía pública frente a menores de edad, con una serie de restricciones. Como las hay en todos lados, ¿eh? Como las hay en todos lados, pero no tenían derecho a hacerse de la semilla. Porque en México creemos que pues por generación espontánea, ¿no? Sí, todo aquí va a crecer una planta que vas a poder explotar o de la cual vas a sacar varios derivados, ¿no? Claro. Y es cuando viene un siguiente amparo, una serie de mexicanos se benefician de este amparo para poder hacerse de manera legal de semillas de marihuana. Entonces, pues ahí van los pasos, son pasos, insisto, lentos. Yo digo, la burocracia en México es criminal, no te deja es avanzar, asesina, no te deja avanzar. Y pues tendríamos que acelerar y apretar el paso. Decías tú, pareciera que el próximo gobierno se está planteando algo al respecto. La regulación, en el caso de lo que proponen Durazo y la ministra Olga Sánchez Cordero. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema que es, ahora sí, la parte fundamental, no necesariamente de marihuana a la mexicana, pero de lo que estamos viviendo en este entorno. Estamos platicando con Nacho Lozano, regresamos aquí en Expedientes TVC. Hay muchos jóvenes y hay muchos niños que están en contacto con el crimen organizado. De regreso aquí en Expedientes TVC platicando de marihuana a la mexicana. Y sí estábamos platicando de ello. Ya, si usted supiera lo que platicamos. Pero bueno, a ver, Nacho, estamos por arrancar una nueva administración. Para muchos ya empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Impresionante. Tenemos dos presidentes. ¿Cuándo te había pasado algo así? Uno que ya prácticamente está descansando, ¿no? Desde hace mucho. Desde hace mucho. Pero no necesariamente después del 1 de julio, desde hace mucho. Pero aquí lo llamativo es que está trabajando. Ya está dando pasos importantes, ya está ofreciendo cosas, empezando a maquinar algunas otras. Hay críticas sobre ello, sin duda. Habrá que dejar que trabaje y ver qué es lo que resulta. Pero bueno, una de esas es justamente lo que comentábamos hace un momento de Olga Sánchez Cordero, quien está postulada para ser la secretaria de Gobernación y ha hablado de que tiene carta abierta de Andrés Manuel López Obrador para hablar del tema de la legalización. ¿Bastará con la carta abierta? ¿Bastará con un Congreso, si me lo permites, a modo para dar para adelante? Mira, la personalidad de Olga Sánchez Cordero a mí lo único que me provoca es optimismo y de alguna manera seguridad, porque estando en manos de ella significa en buena medida que está en manos de una ministra en retiro que participó en el primer amparo, que votó a favor de ese primer amparo y que se mostró hasta los últimos momentos como ministra en funciones a favor de la legalización no solo de la marihuana, sino ella ha hablado de varias drogas más, de varios productos más. En ese sentido, ella dice, hoy sabemos senadora electa,
va a impulsar esa agenda en los primeros meses de la próxima legislatura para que la sigan. Efectivamente, Morena tiene mayoría en el Senado, Morena tiene mayoría en el Congreso de la Unión, Morena tiene mayoría en los congresos locales para llegar a reformas constitucionales en salud, en seguridad pública, etcétera, de manera que se pueda armonizar luego, reglamentar luego en las instituciones de la próxima administración. Eso a mí me tiene, digamos, optimista al respecto. ¿Por qué? Porque si Olga Sánchez Cordero, como lo ha hecho en estos años, se rodea efectivamente, pues no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, no solamente de los investigadores, de los científicos, de los académicos, como sé que lo ha hecho, sino también de las víctimas, y escucha a las víctimas, escucha a los usuarios, escucha a los consumidores, escucha a las miles de historias en la cárcel, de hombres y mujeres acusados de delitos que no cometieron, acusados de ser narcomenudistas o narcotraficantes, cuando en realidad circunstancialmente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y sin recursos para poderse defender, están hoy en la cárcel. Creo que podemos llegar a grandes pasos respecto a la regulación de la marihuana. Toca regular ya, es importante que se regule ya por las víctimas, por los pacientes, por los usuarios, por la seguridad, por la paz en México. Olga Sánchez Cordero ve en este marco legal, pues ella es constitucionalista, ella es experta en eso, como herramienta, una herramienta que forma parte de otras que se tienen que implementar para lograr esas metas que son de seguridad pública, que son de salud pública, que son de investigación, que son de educación. La simple regulación, pues sería absurdo aquí plantearla como la panacea, como la respuesta a nuestros problemas, pero sí es sin duda un instrumento valiosísimo para el futuro de México. Y es en varios sentidos, Nacho. Hace un momento hablábamos de los miedos. Tocaste algunos de los puntos, no es este tema no da votos, tú bien lo dijiste, pero también hay un enorme miedo de legisladores, de las autoridades, es mi forma de pensar, miedo al costo político que representaría impulsar esto. ¿Y por qué? Porque hay una sociedad que también tiene miedo. Yo te pregunto a ti, ¿por qué tiene ese miedo? Mira, en primer lugar te diría que relajen la raja, Paco, que se calmen, es un asunto, lo que no conoces es lo que te da miedo. Desinformación. La desinformación es lo que te da miedo, la ignorancia llena con imaginación todas esas ausencias de información. Y creo yo que si se informan, no necesariamente con mi libro, si nos están viendo próximos funcionarios públicos, si nos están viendo próximos tomadores de decisiones, si nos están viendo próximos candidatos, porque en 2 horas vamos a tener una nueva elección intermedia y etcétera, y se van a renovar gubernaturas, se van a dar cuenta de que como nos han venido educando con estos prejuicios, con estos mitos, con estas mentiras y estos choros alrededor de la marihuana, no han hecho más que echarnos a perder, no han hecho más que empeorar la situación en el país. Creo yo que está en la ciencia, está en la investigación, no está en tu boca, no está en la mía, no está en la boca de Andrés Manuel López Obrador, de Olga Sánchez Cordero, de ninguno de los activistas. Está en la ciencia, en la verificación, en las investigaciones que expertos han hecho a lo largo de las décadas y la información alrededor de la marihuana. Una de las herramientas de los prohibicionistas que toman decisiones en los países en guerra, en una abierta confrontación con los cárteles de la droga, es precisamente el miedo. Y nosotros hemos sido presa del miedo durante muchísimos años. El lema de la guerra de Felipe Calderón, iniciada en su administración, era para que la droga no llegue a tus hijos. Y tú sabes que tocarnos a los hijos es tocarnos lo más importante y lo más valioso. Por supuesto que yo no estoy promoviendo, y creo que los activistas y los demás no están promoviendo que los niños y los jóvenes consuman la marihuana. Pero lo cierto es que hoy, mientras tú y yo estamos platicando, hay muchos jóvenes y hay muchos niños que están en contacto con el crimen organizado para hacerse de productos derivados de la marihuana, o están formando parte de la fila del crimen organizado, o de las filas del crimen organizado, para perpetuar este negocio que hoy es ilícito y millonario. Ahora, leía yo, y te comentaba yo hace un momento, que leía yo esta mañana una columna de Catalina Pérez Correa. Se llama Comprar marihuana legal, y nos platica aquí una experiencia de ella
personal en los Estados Unidos. No recuerdo en este momento la ciudad, pero dice, cruzo la calle del hotel en donde estoy y me encuentro con un anuncio de venta de productos de marihuana. Entro, me piden mi identificación, me pasan al almacén, por decirlo de alguna manera, me dicen, ¿qué quiere? Así, y ella lo primero que responde es, así nomás. O sea, ¿qué quiero? Y ya. Sí. ¿Qué tiene? ¿Es usted experta? ¿No es experta en el consumo de marihuana? No, pues no. Ah, bueno, pues mire, y le empiezan a dar una serie de datos y de recomendaciones para el uso. Le dicen, a ver, usted podrá salir de aquí y no podrá comprar para nadie más que para usted. Está prohibido que consuma en la calle. Y dice, oiga, ¿y si consumo en la calle? Bueno, le será sujeta a una reprimenda o en el último de los casos a una multa. Y ya. Y dice, a ver, este es otro mundo. En México eso es ya ni siquiera soñarlo, ¿no? Tienes las narcotienditas, por supuesto, pero... Yo creo que hay que construirlo, urge construirlo y que eso ocurra en México y que incluso sea mejor que la experiencia de Catalina Pérez Correa en esa ciudad. Y tenemos todo para hacerlo. Es decir, a los mexicanos a veces no nos gusta pagar impuestos, pero terminamos pagando impuestos. Habría un esquema fiscal bien atractivo que permita reinvertirlo en salud, en educación e investigación. Creo yo que si va acompañado con un plan integral que involucre todos estos factores de los cuales hemos venido hablando en esta entrevista, Paco, vamos a tener esa experiencia pronto. Ni soñarlo, no, yo te diría, no lo soñemos, vamos a planearlo, vamos a hacerlo, vamos a ejecutarlo, vamos a tomar decisiones. Eso ocurre ya en nuestro país. La prohibición no ha detenido el consumo de los productos derivados de la marihuana, que si bien no son inocuos, frente al tabaco, frente al alcohol, causan mucho menos daño. Entonces, empecemos a hacerlo. Es decir, ya 2 de nuestros socios, en medio de nuestras negociaciones del Tratado de Libre de Comercio con América del Norte, 2 de nuestros socios ya están así. Uruguay está a la vanguardia en ese sentido. Hay modelos en Europa que valdría la pena revisar. Hay modelos en Asia que valdría la pena revisar. Lo primero que se nos viene a la mente en general a las sociedades, ¿le vas a legalizar? Bueno, aquí va a ser una explosión de drogadicción en el país. ¿Será así? Pues mira, habrá que revisar en qué ciudades y en qué estados y en qué países fue así. Antes de que se legalizara en California decían se iban a desatar los niveles de inseguridad. Antes de que se legalizara en Oregon, habían dicho que se iban a desatar el consumo de otras drogas. Habrá que revisarlo, porque no necesariamente lo que nosotros imaginamos es lo que va a ocurrir después de una política pública así de importante. Ahora, estamos hablando de marihuana, pero hoy en día hay otros tipos de drogas, incluso mucho más populares. ¿Hacia dónde llevaría la legalización? A ver, yo te plantearía algo mucho más provocador, Paco. Yo estaría a favor de la legalización de absolutamente todas las drogas. Es decir, debe el Estado mexicano vigilar lo que se está produciendo, lo que se está consumiendo, debe involucrarse en campañas informativas, en campañas de adicción, debe de tomar el toro por los cuernos y no hacerse pato. Y si tú me dices a dónde llevaría el consumo de marihuana en el sentido de que a lo mejor nos llevaría a otras drogas, pues no necesariamente eso está comprobado. Sí en el caso del alcohol, sí en el caso del tabaco. Es común que alguien que tome alcohol lo que siga es fumarse un cigarrito y lo que siga puede ser un porro de marihuana y lo que siga una línea de cocaína, etcétera. No, hay drogas que sí abren la puerta a otras drogas. Eso tendría que ser responsabilidad de cada usuario. Un usuario bien informado, un usuario responsable, un usuario que no tenga un estado nana, sino que tenga un estado proveedor de información para tomar las mejores decisiones. Y no necesariamente nos tengamos que meter en la vida privada de los usuarios, confiando en que los usuarios sepan que consumir tabaco tiene una carga fiscal que según yo no es la que debería de ser, porque pues, las enfermedades derivadas del tabaquismo nos cuestan a todos, a los fumadores y a los no fumadores que pagamos impuestos y que esos impuestos se invierten en el sector salud.
analicemos desde los gobiernos, desde las administraciones, los estudios que vienen haciendo muchas mexicanas y mexicanos, expertos y expertas a lo largo de los años para que tomen las mejores decisiones y sobre todo dejen a los mexicanos tomar las mejores decisiones. Nacho, ¿qué vamos a encontrar en Marihuana a la Mexicana? Van a encontrar De Editorial Grijalva. de Editorial Grijalvo, de Random House Mondadori, exactamente, Marihuana a la Mexicana. Lo que van a encontrar es una descripción de qué es la marihuana, echando a un lado los choros, dejando a un lado las mentiras, qué es la marihuana, qué efectos provoca, quiénes la consumen, cuáles son las historias en otros países sobre los consumidores, cuáles han sido las consecuencias, las ventajas y desventajas de regular el consumo de la marihuana en las experiencias internacionales. Vamos a conocer historias de personas que decidieron salir de ese closet verde, es decir, de ese closet de la marihuana, de no, yo no consumo. Pero, digamos, son usuarios y que han sufrido discriminación y que han sufrido una serie de padecimientos propios de una sociedad como la nuestra. Historias de pacientes que han visto mejorar su calidad de vida con productos derivados de la marihuana, la historia del amparo. Yo siempre digo, este libro nos va a servir de alguna manera para tener argumentos y discutir en la sobremesa, Paco, porque en las sobremesas de la familia, los fines de semana, cuando alguien saca el asunto, no falta la tía que dice, a mí me llegó por WhatsApp que eso era del demonio. Y a ver, argumentale en contra a la tía que le llega el video de WhatsApp, ¡uy! Te desheredan. Entonces creo que con información verificada, haciendo a un lado las fake news alrededor de la marihuana, uno puede tener los argumentos, no solamente para discutir en la sobremesa, sino para tomar mejores decisiones en la vida y para que no nos sigan dando tole con el dedo, que no nos sigan mintiendo desde las administraciones y para exigir a los gobiernos un alto a la violencia, un alto a la revictimización de las víctimas y sobre todo que le entremos en serio el asunto, que haya verdadera atención alrededor de la marihuana, que es lo que yo creo podría hacer la diferencia en nuestro país hoy en día, ¿no? Y que de alguna manera va a tener su reflejo, así lo creo yo, en acabar con esta situación de inseguridad y de violencia que ha lacerado el país durante muchos meses. Nacho Lozano, un gusto siempre platicar contigo. Al contrario, amigo. Paco, muchas gracias. Bienvenido. De verdad, muchas gracias. Y bueno, pues ahí está, Marihuana a la Mexicana, de Editorial Grijalvo, ya está en prácticamente todas las librerías. Se puede descargar, se puede comprar en Amazon, está en todas las librerías, así que ojalá lo puedan conseguir, lo puedan compartir, si no lo puedan regalar. Claro. ¿No? Y lo importante es que después lo discutan y apoyemos o no una decisión necesaria. Nacho, muchas gracias. Gracias, Paco, a ti. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hasta la próxima aquí en Expedientes TVC.